Buenos días a todos, todas, todes. Muchas gracias por venir en esta jornada del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al sexto Seminario Internacional de Gestión Cultural, Mediación Artística, Participación, Prácticas y Desafíos. Mi nombre es Solange Roballo, soy jefa de programación en GAM y quiero de verdad darle las gracias por estar aquí el día de hoy. Desde el 2018 hemos estado pensando en el quehacer de los gestores culturales, desde las distintas aproximaciones, desde la gestión de las comunidades y el territorio, la conexión de las artes y las culturas con las nuevas tecnologías, pasando en pandemia por el codiseño de escenarios futuros, hasta el año pasado con el regreso de la presencialidad, donde reflexionamos sobre los nuevos vínculos con el seminario llamado Institución Situada. Durante estas dos medias jornadas, el seminario de este año propone reflexionar sobre el concepto de la mediación artística, desde la gestión cultural, la educación y las artes. Para ello se pondrá en énfasis en sus nuevos paradigmas, prácticas y experiencias en el campo nacional e internacional. Adicionalmente, queremos contarles un poco sobre la forma de participación que van a tener durante estas dos jornadas. ¿Me ayudan con el QR, por favor? Durante el día de hoy y mañana vamos a tener esta aplicación que se llama Ashlight, donde ustedes, por favor, les pido con su celular leer el QR. De esta forma van a poder hacer preguntas, reflexionar y usar esta aplicación como blog de notas. Durante todas las jornadas, ustedes van a poder estar viendo su celular, ahí van a aparecer preguntas y reflexiones y la idea es que nos vayan contando qué piensan. Vamos a hacer en este momento una prueba y nos van a contar en una palabra qué esperas de este seminario. Entonces, para que veamos cómo va funcionando. Ahí. En este caso, por ejemplo, vamos a tener una nube de palabras. También les cuento que para quienes no se hayan inscrito, nos pueden escribir a programación@gam.cl para incluirlos en las bases de datos y de esta forma poderles enviar también sistematización de todo el seminario. De esta forma vamos a estar participando durante todas las dos jornadas, la de hoy y la de mañana, que esperamos que también nos acompañe. También les queremos dar las gracias a Pupa Studios, que nos está ayudando con la interpretación en lengua de señas, y esto también va a estar grabado para que en momentos posteriores personas sordas nos puedan ver. Ahora quiero dejarles a María José Cifuentes, la directora de vinculación, de programación y vinculación de GAM, quien les acompañará en toda esta jornada en la narrativa y mediación de todos los paneles que tendremos el día de hoy. Bueno, muchas gracias Solange y muchas gracias a todas, a todos y a todes los que nos acompañan en el día de hoy. Estamos muy contentas y contentos de recibirles y sobre todo porque existe hoy día un fuerte interés por parte de esta institución de poder repensar ciertas lógicas, ciertas maneras de hacer y enfrentarnos también a nuevos paradigmas. El seminario anterior que hicimos el año pasado tenía un foco puesto particularmente en lo que era la institución situada. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos pensamos como institución? No solamente como institución cultural, sino como instituciones. Muchos de nosotros somos gestores independientes que desarrollamos proyectos, que en sí mismos somos muchas veces institución dentro de lo que generamos. Y en esa lógica, ¿cómo planteamos nuestro quehacer desde un pensamiento situado? Un pensamiento que tiene que ver específicamente con lo contextual, que tiene que ver con cómo nos enfrentamos frente al territorio, frente a las necesidades que suceden dentro de esos contextos. En esa lógica de lo institucional, o sea, de lo institucional y lo situado, estuvimos también replanteándonos mucho la relación con el territorio, con las comunidades, con la gestión cultural. Y dentro de esas líneas también se planteaba de alguna forma la relación con el arte y con la mediación. En GAM, para aquellos que no sepan, yo llevo a cargo de la dirección de programación hace alrededor de 10 meses. 10 meses donde hemos estado justamente evaluando, diagnosticando, revisando cómo
podríamos finalmente pensar de otra forma ciertas lógicas que son históricas también dentro de esta institución. Como saben, GAM tiene más de 12 años y justamente en esos 12 años se han planteado muchas lógicas en torno a cómo acercamos el arte a la sociedad, cómo llevamos la cultura a las personas. Y hoy día principalmente cómo incluimos a las personas dentro de lo que es la participación. Uno de los primeros diagnósticos que hicimos justamente la mirada elitista que muchas veces se tiene del arte y de la cultura, y de cómo hoy día, justamente como instituciones como las nuestras, instituciones culturales y los gestores, podemos justamente mejorar esa relación y esa manera de entender también esta distancia que se genera muchas veces entre las personas y el arte. Y creemos justamente que la experiencia, la participación y construir otras lógicas de valor hacia el arte nacen justamente en etapas tempranas donde el aprendizaje y la educación tienen un rol fundamental. Por eso hemos también repensado cómo trabajamos hoy día la mediación. GAM cuando nace también como un centro de exhibición. Se plantea dentro de su mandato como un gran centro de las artes contemporáneas en términos de exhibición de espectáculos, entendiendo siempre la lógica moderna un poco de lo que ha sido el arte, que es entender el arte como un producto. El arte como un producto que aparece en sala, que los espectadores reciben. Entonces, por mucho tiempo el foco estuvo en la creación de audiencias, en la creación de público, en lo cual seguimos, ¿no? O sea, es una labor permanente el de poder fidelizar y el de poder generar un lazo con los públicos. Sin embargo, por mucho tiempo los temas de mediación fueron vinculados al concepto de audiencia y hoy le hemos dado una vuelta y hemos creado una nueva área en GAM que tiene 3 ejes que para nosotros son fundamentales y que son justamente parte de este seminario, que son la vinculación con el medio, con el territorio, con todo lo que sucede en términos contextuales, la mediación artística, aprendizaje, educación y la participación. Hoy día hablamos de la dirección de programación, pero también estamos revisando si finalmente la dirección se llama de programación o es dirección artística. O sea, estamos justamente repensando porque es muy pertinente llegar a un punto de justamente repensar las lógicas y pensar nuevos paradigmas. Y esto es un poco la propuesta del seminario, el de abrir y el de poder entender que el arte puede tener una participación directa con metodología de aprendizaje. Y para eso queremos hoy día saludar a nuestra primera expositora, con quien vamos a conversar. Lamentablemente no nos pudo acompañar, yo sé que muchos de acá son fan de ella, pero no pudo viajar a Chile por temas de agenda, pero ha querido estar con nosotros virtualmente y esperemos que a futuro nos pueda visitar, porque queremos mucho también seguir trabajando, sobre todo con los conceptos de art thinking, de pedagogías invisibles. Así que queríamos saludar en primera instancia a nuestra primera invitada de la mañana, que es María Acaso. Hola María, ¿qué tal? Bueno, ahí nos estamos conectando. Para nosotros es muy importante poder tener a María con nosotros. Y lo primero que quiero hacer para aquellos que no la conocen es justamente pedirle a María que se presente o que se autopresente para que las personas que no te conocen, María, puedan saber más de ti. Así que los dejo con María. Bueno, pues un placer. Gracias por la invitación. Claro, eso de autopresentarse es un poco complicado. Yo llevo 25 años, o, bueno, más, creo que 30, trabajando en el terreno del arte y la educación. Primero lo he hecho como profesora en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid y desde hace 5 años como jefa de educación del Museo Reina Sofía. Y durante esos 30 años he intentado, digamos que de alguna manera, conectar la educación artística con la vida, con el presente y ver cómo la educación artística puede ser una fuerza de transformación social. Yo diría que ese es como el vector que reúne todo lo que he hecho y todo eso lo he hecho a través de muchos formatos, de mis propias clases, de conferencias, de libros, de proyectos. Y ahora estoy también inmersa como en grandes proyectos editoriales más cercanos a la narrativa y como dando un salto también hacia, o sea, como del tema de la educación hacia el tema de las relaciones afectivas. Gracias, María. Bueno, la idea ahora es que podamos hacer una conversación a modo de entrevista y me gustaría preguntarte, hacerte la primera pregunta, espero representar también a gente en el público, que es, ¿por qué las artes pueden ser una metodología de aprendizaje? Bueno, yo creo que para contestar esta pregunta primero sería interesante que nos hiciéramos otra y es un poco
de qué manera se abordan o se han venido abordando las artes en la escuela, en los museos, en las casas, es decir, en los contextos de desarrollo de la educación artística, cómo se ha venido históricamente abordando el tema de la educación. Y en mi experiencia, y todo esto lo voy a decir bajo mi experiencia, siempre que hablamos de arte y educación, hay una tendencia a pensar mucho en el arte como un objeto, a producir objetos de arte, a transformar a las personas que participan en esa actividad como en pequeños Picassos, y a una cuestión que yo he criticado abiertamente, que es la cuestión de hacer manualidades, ¿no? Parece que los espacios de arte en la escuela muchas veces es esto, ¿no? Pues hagamos un collar de macarrones o hagamos el mural para el Día de la Primavera, etcétera, etcétera. Esta forma histórica de abordar la educación artística en los contextos educativos creo que en estos momentos es deshonesta con el presente. O sea, tenemos un momento histórico en el que hay unos problemas, unas crisis enormes, unas crisis salvajes, desde la crisis de la visualidad, la crisis de las redes sociales, la crisis ecológica, ahora mismo estamos inmersos también en una crisis con respecto al tema del género, los feminismos, todo el tema de colonial, ¿no? O sea, como que el mundo está en un momento como muy convulso y resulta que la educación artística como que no responde mucho a esas convulsiones que tiene el mundo actual. Y no responde porque sigue muy obsesionada en esta idea de que hacer arte es hacer objetos. Y sigue como en un paradigma del pasado. Entonces, cuando yo, a través de Luis Kamitzer, digamos que recupero este concepto de art thinking, digo, a ver, para mí lo importante ahora mismo no es tanto que el arte se entienda como una cosa, sino que el arte o el pensamiento artístico es más interesante como una forma de hacer. Hay un libro por ahí de Andrea de Pascual y David Lanao que se llama El arte es una forma de hacer, no una cosa que se hace. Entendiendo el pensamiento artístico como una metodología que puede ser transversal a cualquier conocimiento, que lo que hace es producir un conocimiento desde el pensamiento artístico, que es muy distinto a cómo se produce el conocimiento desde el pensamiento científico. Y esto es lo que es el art thinking llevado a una escuela, a un museo, a cualquier sitio. Y esta es la respuesta, es decir, porque lo que necesitamos poner en la escuela no son objetos artísticos, si lo que necesitamos poner en la escuela es una metodología basada en el pensamiento artístico que transforme todo el proceso de generación de conocimiento. ¿Y cómo hacemos ese cambio de paradigma, María? ¿Cómo se hace? Claro, o sea, no necesitamos niños, niñas, adultos, adolescentes, me da igual, las personas de cualquier edad, no necesitamos que esas personas produzcan objetos artísticos, necesitamos que piensen de forma divergente, que piensen de manera crítica, que piensen de una manera vinculada con el placer, que aparezca el extrañamiento, que entiendan el pensamiento artístico como una producción cultural, es decir, todos los elementos del art thinking. Esto es lo que necesitamos, porque esto es lo que va a dar respuesta a las crisis del presente. Si seguimos haciendo un dibujo del Día de la Madre con corazones y margaritas, no estamos siendo honestos con la realidad social. Si estamos haciendo un dibujo del Día de la Madre que aborda la maternidad subrogada, la adopción, que pone patas arriba el concepto de maternidad, que se pregunta por la paternidad, y que todo eso lo que genera es un pensamiento crítico sobre lo que es ser madre, entonces estamos haciendo una educación artística del presente. Gracias, María. Me gustaría preguntarte ahora, justamente en Chile y en general en Latinoamérica, se habla mucho de pedagogía crítica. ¿En qué se diferencia esta pedagogía crítica del pensamiento de tu propuesta, con tu propuesta? Bueno, yo, claro, he leído muchísimo a Paulo Freire. Ahora mismo también una de las personas que más leo, que más me interesa es Rita Segato. Quiero decir, yo pongo una mirada enorme en Latinoamérica, ¿no? Tenemos aquí en el museo la cátedra de Aníbal Quijano, todo el pensamiento decolonial, ¿no? O sea, es realmente
trabajo muchísimo con el pensamiento de Latinoamérica, que para mí es absolutamente fundamental. Y lo que creo es que no es que sea una propuesta distinta, sino que se aborda de una manera distinta, pero la pedagogía crítica está en la base de todo de lo que es el art thinking. El art thinking, el primer elemento clave, tiene que ver con el pensamiento divergente, que es el opuesto al pensamiento convergente, científico, ¿no? El pensamiento lógico, matemático, que inunda la escuela, mientras que el pensamiento divergente pues es el pensamiento poético, el pensamiento abierto, lo que tiene que ver con las subjetividades, con lo connotado, etcétera, etcétera. Ese pensamiento también está en conexión con el pensamiento crítico. Porque el pensamiento crítico es divergente de por sí. O sea, lo que hace el pensamiento crítico además es abrir las posibilidades a diferentes respuestas, a múltiples respuestas, ¿no? Mientras que el pensamiento científico lógico lo que busca es una única respuesta, ¿no? Lo que sí me parece interesante problematizar es que hay veces que el pensamiento crítico en sí mismo es bastante frustrante, ¿no? O sea, que hay un pensamiento crítico como de crítica continua en el que al final hay mucha desesperanza, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar del pensamiento crítico regenerativo, como un pensamiento crítico que al mismo tiempo esté conectado con nuevas formas de hacer y con formas de generar y de crear nuevas opciones de vida. Ahí conectaríamos muchísimo con el pensamiento situado, por ejemplo, de Donna Haraway y de las feministas que trabajan dentro de lo que sería los ecofeminismos, que en España también tenemos a Yayo Herrero, pero luego, bueno, en Latinoamérica pues está todo el pensamiento de Silvia Kuchikanki, ¿no? O todo lo que tiene que ver, que viene como del pensamiento indígena. Y todo eso es de alguna manera pensamiento crítico, ¿no? O sea, es unas formas de entender las cosmologías de los diferentes mundos de maneras distintas al pensamiento eurocéntrico, el pensamiento masculino, blanco, europeo, cis, heterosexual, ¿no? O sea, salirte de ahí ya es estar trabajando con pensamiento crítico. Y eso es inherente al art thinking. O sea, no puede existir un art thinking que no cuestione, que no vaya más allá, que no ahonde en la pregunta que hay detrás de la primera pregunta y que probablemente nos va a llevar a sitios complicados y muchas veces sitios dolorosos. Pero son esos sitios precisamente los que nos van a hacer independientes y los que nos van a ayudar a pensar de forma autónoma, ¿no? Y esto es una de las cuestiones más importantes del momento presente, sobre todo con esta enorme crisis que tenemos de lo visual, en la cual en la escuela y los museos tienen que ser lugares donde seamos capaces de despertar en las personas en nuestras audiencias, la capacidad crítica con respecto a las imágenes, ¿no? En vez de ser consumidores pasivos de imágenes, necesitamos toda esta alfabetización visual que nos lleve a ser capaces de ver qué hay detrás de una imagen, ¿no? Entonces tendríamos que hablar más de pedagogía crítica visual y bueno, pues esto ahora mismo está en conexión con las series, que son el principal vehículo generador de conocimiento en estos momentos. O sea, ya no es la escuela, no es la familia, sino que es Euphoria, White Lotus, no sé, Breaking Bad, no, The Last of Us, para empezar todo producciones anglosajonas. Bueno, en la pedagogía crítica ahora mismo hay que darle una vuelta y situarla en el presente, y eso es también una de las cuestiones que hace la thinking, digamos. Siguiendo en esa línea y, bueno, considerando un poco este cambio de paradigma, me gustaría preguntarte también, Sí. no sé si aparece ya la pregunta, ¿cuáles son las herramientas entonces que debemos considerar justamente para llevar todos estos nuevos modelos a las aulas? Bueno, yo creo que la primera paso más importante que yo recomiendo hacer a profesoras, investigadoras, comisarias, artistas, mediadoras, todas las personas que trabajamos en torno al contexto del arte y de la educación, creo que lo más importante de todo, el primer paso es el de tomar posición. Tomar posición tiene que ver con responder a una pregunta que yo intento hacerme todos los días y es ¿para qué hago lo que hago? O sea, no es la pregunta del qué, ni del cómo, ni del cuándo, ni del dónde, es la pregunta del para qué. La pregunta del para qué me parece muy, muy importante.
Por ejemplo, cuando yo vine a trabajar aquí al museo, una de las cuestiones que hice nada más llegar es un poco analizar, ¿no?, el proyecto que había en el museo con respecto a educación, y me di cuenta de que nadie se había preguntado para qué estaba ahí el Departamento de Educación. El Departamento de Educación lo que hacía era dar servicio a muchas cosas, en un departamento con una proyección gigantesca y se hacían muchísimas cosas, pero se nos había olvidado preguntarnos para qué las hacíamos. Estábamos en esto que yo llamo de la rueda de hámster, que es esta rueda, ¿no?, en la que trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y te olvidas de preguntarte para qué trabajas. Y cuando nosotros estuvimos aquí, pasamos mucho tiempo preguntándonos ese para qué, y llegamos a tomar una posición, y el Departamento de Educación en esos momentos del Museo Reina Sofía está para generar vínculos de larga duración con los públicos. Nos dimos cuenta de que las acciones que se llevan a cabo en el Departamento de Educación eran muy cortas, a lo sumo los públicos estaban 1 o 2 horas con nosotros en el museo, y desterramos un poco ese modelo para hacer un modelo de larga duración. En estos momentos nosotros trabajamos con muchos menos públicos, pero los públicos con los que trabajamos están mucho más tiempo con nosotros en el museo. De hecho, por ejemplo, tenemos un formato que son los equipos, que son grupos de 15 personas que están con nosotros 9 meses trabajando en el museo. Entonces, el vínculo que se genera, que generan estos públicos con el museo después de 9 meses es un vínculo afectivo real, y ese vínculo afectivo real genera muchísimo conocimiento, ¿no? Entonces, ese es un para qué. Yo quiero un museo que sea capaz de generar un vínculo conmigo, y ese vínculo, a través de un tiempo extendido, genera una afectividad que genera un tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de ese momento generamos el proyecto básico, que se llama el Museo de los Vínculos, y a partir de ahí toda la programación y todo lo que hacemos está orientado a ese corazón del programa, que tiene que ver con lo vincular. Y además eso aprovecho para decir que lo conectamos con Rita Segato, quien habla en Pedagogías de la Crueldad, que hay como 2 grandes proyectos históricos en el mundo, ¿no? El proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico de las cosas es el capitalismo y el proyecto histórico de los vínculos, pues, es lo que no es el capitalismo, ¿no? Y nosotros, la pregunta que nos hicimos es ¿cómo un museo puede colaborar al proyecto histórico de los vínculos? Y eso es lo que estamos haciendo. Por lo tanto, nuestro para qué es muy político, está muy pensado y está muy revisado. Ese para qué luego lo dividimos en 5 etapas. La primera etapa fue tomar posición. La segunda etapa que desarrollamos el año siguiente fue diseñar el programa. Después llevamos casi 3 años implementando el programa. Después de implementarlo, estamos iniciando ahora procesos de archivo, y cuando tengamos todo ya convenientemente archivado, lo último que haremos será iniciar procesos de investigación. De tal manera que esos procesos de investigación se unirán con la posición del principio, revisaremos otra vez esa posición, justamente ahora que se cumplen 5 años, y volveremos otra vez a realizar todo ese programa. Entonces, esas 5 fases creo que son muy importantes en un museo, en una escuela, en una biblioteca, en cualquier institución educativa. Esta idea de posicionarnos políticamente, preguntarnos el para qué, diseñar críticamente, implementar con una metodología disruptiva, que en este caso puede ser el art thinking, pero hay otras, archivar y después investigar, creo que son 5 formas, ¿no? 5 etapas para llevar a cabo un proceso de educación artística de una manera contemporánea y que conecte con esas crisis del presente que hemos dicho antes. Bueno, justamente la idea del para qué creo que es algo fundamental, que justamente es una de las preguntas que nos abrimos también aquí en el seminario. Perdón. Bueno, miro para acá porque tengo a María aquí y ahí, por si acaso, porque si no empiezo a quedar como media chueca. Pero no, quería preguntarte, María, porque justamente aquí en la sala tenemos gestores, tenemos artistas, tenemos educadores. Entonces, justamente, ¿cómo se incluyen dentro de estos procesos a todos estos perfiles, ¿no? A todos estos agentes que están hoy día aquí presentes? ¿Cómo participan? ¿Cómo pueden ser parte también de este cambio de paradigma, de esta manera nueva también de integrar el arte dentro como metodología de aprendizaje? Bueno, nosotros aquí en el museo somos un equipo muy interdisciplinar. Yo soy profesora de universidad,
Cristina Gutiérrez y Fran Cabeza de Vaca, que son las personas que llevan las áreas de educación, de escuelas y de comunidades, son los dos profesores de secundaria y son músicos. Luego hay personas que son gestores, hay artistas, o sea, todas las personas que has citado están representadas en las personas que trabajan en el Departamento de Educación. Y en cualquier caso, el vector de trabajo sigue siendo ese vector de la transformación social en cualquiera de los sectores. Porque, por ejemplo, el de la gestión cultural, no sé por qué, pero no se asocia tanto a la cuestión de la transformación social, ¿no? Parece que un gestor es alguien, ¿no? Como que hace unos excels y unos presupuestos, pero que no tiene incidencia, ¿no? Como política en el exterior. Cuando un gestor, si es un gestor crítico, está haciendo un trabajo casi de curaduría y está haciendo un trabajo igual de transformador que el que puede hacer un educador, ¿no? Entonces creo que todas esas fronteras y esas etiquetas que nos ponemos hay que borrarlas. Yo a mí misma, o sea, yo he venido en función de, bueno, más de profesora de universidad, pero ahora mismo en el museo he aprendido muchísimo de gestión, pero yo me entiendo todo el tiempo como una productora cultural. No diferencio los roles, ¿no? Y lo que pasa es que dentro de esas figuras hay diferentes como formas de trabajar. Hay días que estás haciendo gestión, hay días que estás diseñando, hay otros días que lo que estás haciendo es archivar, hay otros días que estás investigando, ¿no? Pero creo que en todas esas fases lo más importante sigue siendo la toma de posición política. Volver a preguntarte cada día para qué haces lo que haces. Gracias, María. Y bueno, siguiendo un poco en esa misma lógica, me gustaría también preguntarte, y aquí porque lo has nombrado mucho, la siguiente pregunta que es, ¿por qué lo disruptivo motiva entonces la construcción de conocimiento? ¿Cómo puedes definir también lo disruptivo? Porque la neuroeducación nos dice que la única fórmula que tenemos para prestarle atención a algo es que haya algo previo que despierte la curiosidad en nosotros. Y precisamente lo disruptivo, lo extraño, lo que no es lo habitual, nos lleva a esa curiosidad, ¿no? En el arte contemporáneo hay un elemento clave que es el extrañamiento. Si tú entras a una sala de un museo y te encuentras un tiburón disecado, metido en un tanque de formol, y dices, what the fuck, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Estás llevando a cabo un momento de extrañamiento, y ese momento de extrañamiento es el momento que te hace ser curiosa e intentar saber más. Y ese momento justo es el momento en el que se empieza a generar el conocimiento. Si no hay esas ganas de querer saber un poco más, el conocimiento no llega, ¿no? Entonces, es importante, por lo tanto, llevar eso a la escuela. Yo creo que la escuela es un lugar muy plano, en el que hay pocos elementos de extrañamiento, en el que el control toma todas ¿no? Ha tomado las riendas del asunto. En una escuela, el profesor y la profesora lo que quieren es que no pase nada, que todo esté medido, que el currículum se cumpla con una programación con tiempos exactos. Y así, bueno, aparte de que es imposible hacer eso, no se genera esa sensación de curiosidad y de efervescencia, ¿no? Entonces, la propuesta de llevar el arte a las escuelas como una cuestión metodológica transversal tiene que ver, en muchos casos, con recuperar esa efervescencia, esa curiosidad, ese extrañamiento, esa sensación un poco desazonadora, pero que luego te lleva a lugares nuevos y te lleva a generar conocimiento nuevo. Y por último, me gustaría preguntarte, ¿qué significa educar sexy? Pedagogía sexy. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para hablar del último libro que he escrito, que es una novela en vez de un libro de educación, y que es un libro que tiene que ver con la recuperación del eros. En este caso es con la recuperación del eros en la vida de la protagonista de la novela, pero eso está conectado con la recuperación del eros en cualquier contexto.
Entonces, cuando nosotros estamos hablando de educación o de pedagogía sexy, estamos hablando de una pedagogía que recupera el eros como lugar central de su trabajo. Y tiene que ver con recuperar el placer como elemento fundamental de la generación de conocimiento, que creo que es algo muy, muy, muy innovador, porque hablar de escuela y hablar de placer es como, no, eso no cuaja, ¿no? ¿Dónde está el placer? Pues eso, está en ver un paisaje, en hablar con tus amigos, en ir a ver una serie, en leer un libro, pero si hablamos con adolescentes y niños, yo creo que pocos van a relacionar el placer con la escuela, ¿no? Entonces, la forma de recuperar el placer en la escuela es introducir el eros y, de alguna manera, creo que las artes visuales son herramientas muy catalizadoras del eros, ¿no? Entonces, de alguna manera, los profesores deberíamos de preguntarnos cómo potenciamos el eros en nuestras clases más que preguntarnos cómo aplicamos el currículum o, como mínimo, cómo hacemos las dos cosas a la vez. Pero si solo nos preocupamos del currículum y no nos ocupamos del placer y no nos ocupamos de lo inesperado y no nos ocupamos de la sorpresa ni de lo extraordinario, entonces las clases lo que se convertirán es en lo que son lugares de certificación, pero no lugares de generación de conocimiento crítico. Gracias, María. ¿Alguna última cosa que nos quieras compartir hoy día antes de finalizar? No sé, lo que nos quieras contar para ir cerrando ya tu presentación. Bueno, me gustaría hacer de alguna manera referencia a esta frase que tengo detrás. Gracias a Pedro de Proyecto Pregunta, esta oficina donde yo trabajo se convirtió en un elemento, en un espacio, digamos que escenográfico, solamente con la aparición de la palabra drama. De alguna manera, esta palabra condensa todo lo que hemos hablado, ¿no? Aparece lo inesperado, aparece la sorpresa, aparece el pensamiento crítico, aparece el placer, a mí me parece una frase muy sexy, nos hace preguntarnos cosas, ¿no? Es una frase que a mí me recuerda mucho cada día esto del para qué también, ¿no? ¿Para qué queremos tanto drama? Y bueno, pues con esto yo creo que podemos terminar, con esta idea de que una sola palabra con letras negras sobre fondo amarillo puede ser un input de art thinking que transforme el espacio donde trabajas y lo lleve hacia otro lugar. Muchas gracias, María. Te agradecemos tu presencia, aunque Gracias sea a virtual. vosotros.